Interrupción de recién, pero justo golpeaban a la puerta y saben cómo es el tema este de enseñar en forma virtual. Bueno, volviendo a lo que les comentaba, vi una imagen que también había encontrado en la web y que representa lo que se conoce como cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Es un fenómeno que ocurre cuando la corriente que atraviesa el circuito se desvía por un camino no deseado. En la figura se aprecia cómo la idea, en este caso, es hacer que el bombillo se alimente con la fuente de energía, pero que por un cortocircuito ocasionado a propósito, la misma encuentra menor resistencia y un camino alternativo, produciendo que esta lámpara no cumpla con su cometido, que era iluminar. Bien, vamos ahora a ver otro concepto, el de potencia eléctrica. Aprovechando esa distracción, la de recién. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es el trabajo efectuado al desplazar las cargas eléctricas en un tiempo determinado. Su medida, de seguro que la escucharon, es el watts. W. Y se representa con la letra P. Esta es la famosa potencia eléctrica que por suerte, al igual que la ley de Ohm, también se representa con un triángulo que nos ayuda a calcular la potencia en un circuito dado. Su fórmula se obtiene multiplicando el voltaje por la corriente. En un circuito eléctrico, la potencia eléctrica es directamente
proporcional al voltaje y a la corriente. Esto quiere decir que cuanto mayor voltaje, mayor potencia, o lo que es lo mismo, cuanto mayor intensidad, cuanto mayor corriente, también mayor potencia. Recuerden que la potencia se mide en vatios. Vamos a ver un ejemplo como el que hicimos para la ley de Ohm. Vamos a robar este gráfico y vamos entonces a utilizar la ley de Watt. Vamos entonces con la consigna. Si un circuito, como el de la figura, tiene un voltaje de 12 volts y la corriente que circula por la carga es de 2 amperios, ¿cuál es la potencia entregada por la fuente? Y absorbida por la carga. ¿Por qué hago una acotación en absorbida? Los componentes electrónicos tienen una carga, en este caso el foco, que determina cuánta potencia soportan. En nuestras casas de seguro tenemos un control, como el que se muestra en la figura, una llave para prender o bajar las luces. Y es importante conocer cuál es la potencia que puede absorber esta llave, este control, antes de quemarse. Sucede que si, por ejemplo, tengo un foco de 20 vatios y mi llave es de 10 vatios, lo más probable es que esta llave no soporte la potencia, destruyéndose o, peor aún, produciendo un incendio, quemándose. Al igual que con la ley de Ohm, en la ley de Watt, para facilitarnos la tarea del cálculo, nosotros podemos utilizar también el famoso dedo
para determinar algún valor en base a otros dos, ¿sí? En este caso, para encontrar la potencia, yo debería multiplicar la corriente por el voltaje. Si lo que deseo es encontrar la corriente, si es que conozco la potencia y el voltaje, basta con que divida la potencia sobre el voltaje. Y si lo que quisiera es encontrar el voltaje y conozco la potencia y la corriente, basta con que divida la potencia sobre la corriente. En nuestro caso, queremos encontrar cuál es la potencia y usaremos esta fórmula. Bien, conocemos los valores de corriente, sabemos que la corriente que circula es de 2 amperes o amperios. También sabemos que la fuente o el voltaje es de 12 volts. Y entonces queremos saber cuál es la potencia expresada en watt que va a absorber la carga. Por lo tanto, usando el triángulo, tapamos la P y obtenemos que la forma de calcularlo es multiplicando la corriente por el voltaje, valores que en el problema están expuestos, ¿sí? Por lo tanto, la potencia va a ser igual a la corriente de 2 amperios por el voltaje de 12 volts, dando como resultado una potencia que es igual a 24 watts, o también denominados vatios. De esta manera sencilla, nosotros encontramos en base a dos valores un tercero que necesitábamos. En este caso se trata de la potencia de trabajo. En las clases que siguen veremos la forma en que se disponen los circuitos, ya sea en serie o en paralelo, para poder determinar algún valor en ese tipo de circuitos, circuitos que nos permitirán un mejor control, un mayor control de componentes, y entender de qué manera se distribuyen las cargas en los mismos, produciendo lo que se conoce como caídas de voltaje o intensidad de corriente, y comprendiendo cada vez mejor esta ciencia que, si observamos bien, podríamos comparar con un flujo de agua. Cuanto mayor potencia, mayor agua, mayor flujo de agua. Cuanto la manguera ofrece menor resistencia, también mayor flujo de agua. Y de acuerdo al tipo de manguera, ofreceremos una mayor o menor resistencia. Y si la terminal en la que se conecta una manguera tiene una ducha o
algún mecanismo para convertir esa, ese flujo de agua en fuerza de trabajo. Hablamos de fuerza, hablamos de vatios, hablamos de potencia de trabajo. Espero que la clase de hoy les haya gustado y hayan entendido estas dos leyes importantísimas en el mundo de la electrónica y vitales para entender la forma en que mediremos nuestros circuitos y la forma en que los construiremos también más adelante cuando veamos el desarrollo o la implementación de la misma en la robótica. Muchas gracias.